conceptos ya se relataron antes, solamente los voy a reforzar. Realmente se da por parte del sistema nervioso. Algunos conceptos ya se relataron antes, solamente los voy a reforzar. Saber que el sistema nervioso autónomo es involuntario. Él decide, él capta, sensa, integra información y transmite una respuesta, para lo cual tiene que establecer nexos con diferentes componentes neuronales a través de circuitos, vías de comunicación que generalmente establecen la emisión de sinapsis, la emisión de comunicación a través de dendritas o de axones, axones de dendritas, etcétera, etcétera. La cuestión, al final de cuentas, es que actúa en forma automática. Nosotros no tenemos influencia voluntaria sobre este sistema nervioso autónomo. Es evidente que él necesita, para integrar la información, que le lleguen una serie de señales de la periferia que van sensando, van valorando, midiendo, controlando los cambios que ocurran a ese nivel, para que una vez que esto llegue al sistema nervioso, pueda ser integrado y conllevar la aparición de una respuesta. Lógico que es que la respuesta no es tan sencilla, no hemos visto que existen algunos nexos fuera del sistema nervioso central, concentrados muchas veces a nivel ganglionar, algunas veces cerca de la médula, otras veces un tanto más lejos, que van a llevar a que alguna célula diana expuesta a algún producto que el sistema nervioso autónomo ha liberado, promueva un cambio en la actividad celular. Entonces, el sistema nervioso en general, solamente para recordar, tiene una base de control, el que recibe toda la información y que lógicamente emite algún tipo de respuesta, que se conecta con el sistema nervioso periférico, el cual tiene dos ramas, ¿no? Una aferente, que le da información, que capta información y lógicamente la transmite al sistema nervioso central, y otra que permite llegar a las células diana por la rama eferente. Tenemos dos componentes en todo este circuito de ida y de vuelta. Uno voluntario, somático, que permite, como bien lo dice el término, a nuestro deseo poder realizar algún tipo de actividad motora. Y otra que es autónoma. Esta automáticamente, valiéndose de información previamente ya grabada a nivel hipotalámico sobre todo, establece cuáles son los valores de normalidad sobre los cuales nuestro organismo se tiene que comportar. Nosotros hemos hablado bastante acerca de la función de estas dos ramas, subramas, por decirlo de alguna manera, que es la simpática y la parasimpática, que trabajan en forma sincronizada. En algún momento hay un dominio de una de ellas, la otra atenúa su respuesta, y en algún momento esta que atenúa su respuesta se activa mucho más y deja a que el otro brazo, lógicamente, tenga una menor actividad. En todo este escenario, hablamos de que son las neuronas, estas células de aquí, las que van a concentrar la información, la van a integrar. Con algunas limitaciones que fue relatado a través de la barrera hematoencefálica, en donde las uniones célula-célula no permiten habitualmente que algunos componentes que están circulando, las drogas incluyéndolas, van a poder libertad de acceso para lograr tener contacto con esas neuronas. Funcionalmente, entonces, nuestras neuronas van a tener la capacidad de poder recibir información y de responder a los estímulos que vengan de otras áreas de nuestra economía. La pregunta acá es, ¿cómo es que esa información llega a las neuronas y cómo es que la neurona responde? ¿Ya? Ahí va, quien sabe, el punto crítico en neurofarmacología. Bueno, como toda célula, tiene que haber alguna moneda, algún idioma por el cual uno se pueda comunicar. Una célula diana, al final de cuentas, ¿qué quieres que haga? Depende de una señal que vino de algún lado que le indique el accionar que pueda cambiar en forma positiva o en forma negativa. Esta comunicación se da a través de la liberación de sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Entonces, la manera de comunicarse, el idioma a través del cual célula a célula, neurona a neurona, neurona a célula efectora se va a comunicar es a través de la liberación de un neurotransmisor. Estos neurotransmisores son de diferentes tipos. Pueden ser aminoácidos, por eso se llama a esa unión, a esa interacción célula-célula como sinapsis aminoacidérgica, por ejemplo. Aquí el ejemplo más clásico es el glutamato. El glutamato es un aminoácido potencialmente excitador. A donde va el glutamato, igual que el caso, excita, activa las células. Está almacenado, como lo hemos visto, en vesículas, esperando solamente alguna señal que promueva su liberación. Una vez liberado, a nivel postsináptico, va a interactuar con un receptor presente en la célula diana, aquella célula con la cual yo quiero interactuar para decirle lo que tiene que hacer. Los receptores de glutamato, bueno, no los AMPA, los NMDA, bueno, son tipos que van a revisar en neurofarmacología con otro docente. Aquí simplemente saber que es uno de los tantos componentes químicos, en este caso un aminoácido, que va a ser utilizado como una forma de comunicación. Esta sí la conocemos, ¿no? La sinapsis adrenérgica o catecolaminoanérgica, ¿no? En donde una catecolamina, en este caso puede ser la norepinefrina, luego de su producción, como lo vimos en la clase de ayer, se libera por alguna vía de señalización, interactúa con su receptor. Según el tipo de proteína acoplada, que sabemos que son las proteínas G, vamos a ver algún tipo de respuesta celular. Otras son por liberación de otro neurotransmisor, la serotonina. Entonces, a esa sinapsis la llamamos sinapsis serotoninérgica, ¿no? Entonces, la serotonina, igual producto de un aminoácido como ese triptofano, va a formarse ya como tal en la vesícula donde madura, espera una señal en la membrana, generalmente es una despolarización, que indique que las vesículas ya, el contenido básicamente de ella es serotonina, se libera el espacio sináptico, interactúa con su receptor y su receptor también va a inducir algún tipo de respuesta. Esto se da en todo el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, estos son neurotransmisores, formas de comunicación que existen. Dependerá del tipo de neurotransmisor que se libere y del tipo de receptor que interactúe con él para saber cómo va a responder la célula.
Esta es la sinapsis peptidérgica. Algunos péptidos también pueden inducir un cambio a nivel celular. El ATP, por ejemplo, el ATP también es un neurotransmisor. No solamente es moneda de energía, también induce un cambio en la actividad celular. Y utilizado a nivel del sistema nervioso, lógicamente para nosotros se comporta como un neurotransmisor. Y aquí el que vamos a revisar hoy día, ¿no? Otro neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, la vimos ya en las vías de señalización periférica, la moneda de comunicación a nivel ganglionar, a nivel medular, ¿cierto? Ahí lo vimos, ¿no? Entonces, lógicamente, esta servía para enlazar tanto las vías de direccionamiento de señales, tanto de la rama simpática como de la rama parasimpática. Igual la acetilcolina se almacena en vesículas de almacenamiento, en algún momento hay una vía de señalización de activación para que la vesícula se una a la membrana, se libera la acetilcolina, busca su receptor, induce algún tipo de respuesta en la célula, y luego de culminar el proceso, como ocurre con los otros aminoácidos, acá por ejemplo, este fue degradado, destruido, ya terminó la estimulación o inhibición, acá va a pasar lo mismo. Algún producto va a llevar a que ya no haya tanta estimulación, sino que esta se vaya a apagar. Esto ocurre en cada momento, en cada vía de comunicación de neuronas, y tenemos millones de neuronas cada uno, entonces está siempre en comunicación, liberando neurotransmisores, los cuales van a influir en la conducta o actividad celular. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, desde el sistema nervioso central, del tronco a la médula espinal, está el cuerpo neuronal de la primera neurona, conocida como neurona preganglionar. Hablando ya del sistema nervioso autónomo, llega al ganglio, se libera acetilcolina, tanto simpático como parasimpático, lo hemos visto, interactúa con la neurona postganglionar, la cual emite un axón o una fibra postganglionar, la cual finalmente va a llegar a la célula diana, al órgano efector. Y dependerá si es que es simpático para que libere mayoritariamente norepinefrina, o de repente es parasimpático que siempre es fiel a la acetilcolina, él va a seguir liberando acetilcolina. Hemos visto que el simpático no solamente utiliza norepinefrina, puede utilizar epinefrina, puede utilizar también dopamina, y en glándulas sudoríparas hemos visto que utiliza acetilcolina. Muy bien, rápidamente algunos principios que ya los relatamos. Cuando las neuronas se van comunicando, hemos visto mucho a nivel periférico, ¿no? Cómo llega la hormona diana, a nivel del corazón, a nivel del músculo liso vascular, músculo liso intestinal, a nivel hepático, a nivel pancreático, etcétera, etcétera. En todo lado periférico siempre hay una comunicación del sistema nervioso ya a nivel periférico, pero de las ramas autónomas. Pero a nivel del sistema nervioso central también hay conexiones neuronales, que en general se agrupan en tres modos. Sistemas neuronales de tracto largo, las de circuitos locales y las que son divergentes. ¿Por qué me habla de esto? ¿Por qué es importante saber ello? Porque normalmente existe una vía de comunicación, por ejemplo, en la corteza está el cuerpo neuronal, vía motora, está una neurona que recibiendo una señal, me quiero mover, quiero apretar el mouse, digitarlo con mi dedo índice, viaja hasta la médula, un trayecto bastante largo, por eso se llama circuitos de tracto largo, ¿no? El axón es bastante largo, hasta que llega a nivel medular, o se le cursa y le dice a la motoneurona, en el asta anterior de la médula espinal, que estimule ya a nivel periférico algún tipo de movimiento. Localmente existe también interacción entre diferentes neuronas, sí, se van interactuando, van cambiando, van modulando la respuesta neuronal. Y peor aún, se establecen a veces conexiones desde un tramo del sistema nervioso central, por ejemplo aquí a nivel de la protuberancia, casi llegando al mesencéfalo, para establecer conexiones con diferentes tramos y circuitos ya de cuerpos neuronales en la corteza cerebral. Pero estas vías no son únicas. Acá pareciera solamente, bueno, si es una sola ruta, un solo circuito, yo diré, quizás acá el neurotransmisor es acetilcolina. Pero yo te diré que también existen otros circuitos que utilizan otros neurotransmisores que se enlazan y llegan a los mismos órganos diana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted interfiere con un circuito neuronal para estimularlo o para atenuarlo, inhibirlo, apagarlo, otros circuitos neuronales van a dominar. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Como ahora ya no hay un sistema de inhibición o de control, el comportamiento de esa persona puede ir cambiando, porque usted modificó, moduló, activó, inhibió algún circuito neuronal. Acá, por ejemplo, tenemos dos circuitos neuronales que usan diferentes neurotransmisores, pero uno que usa un neurotransmisor determinado, pongamos que sea la dopamina, el otro que usa norepinefrina o serotonina, o glutamato, o GABA, por ejemplo. Entonces vean que los dos influyen sobre los mismos circuitos, pero van en equilibrio. Si uno de ellos dominara, evidentemente habría una sobreestimulación. Y a veces ocurre en farmacología, porque cuando usamos un medicamento que bloquee algún tipo de neurotransmisor, los neurotransmisores autónomos hemos visto que son periféricos, pero también actúan a nivel central. Lo mismo puede usar como una herramienta para hacer que haya en algún momento algún cambio en las vías de señalización. Porque si hay una neurona que recibe influencia, por ejemplo, de acetilcolina por un lado, y por otro lado recibe de norepinefrina, no se escogió acá, de norepinefrina, ambos influyen, y de repente yo apagué acetilcolina, ¿qué va a pasar? Mucha estimulación adrenérgica. Va a haber un cambio, la persona va a tener un cambio en su conducta, comportamiento, estado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros manipulamos a esas vías de comunicación trabajando con sus neurotransmisores, puede ocurrir algún tipo de efecto colateral. Acá, por ejemplo, otros circuitos neuronales más, simplemente saber que cada uno de estos circuitos utiliza diferentes neurotransmisores. Yo bloqueo uno, los otros dominan, acuerdo. Por ejemplo, acetilcolina, a nivel de núcleos basales,
me mantiene en estado de alerta. Bloqueo acetilcolina, el paciente se puede dormir, ¿no? Esos cambios, por ejemplo, podrían suscitarse. Bueno, dicho esto, en este pequeño preámbulo que me ha tomado algunos minutos para ustedes, vamos a entrar de lleno ya a poder discutir algo de lo que es la farmacología colinérgica. Muy bien. Entonces, la pregunta vendría, como la hicimos el día de ayer, ¿cómo es la transmisión colinérgica? ¿Cómo se da? Bueno, hemos visto que la vía adrenérgica que utiliza el simpático establece algunas conexiones, tanto en la producción del neurotransmisor, como en la liberación, como también con el tipo de receptor con el cual tiene que actuar. Lo mismo va a suceder entonces en la rama parasimpática que utiliza acetilcolina predominantemente. La acetilcolina es el neurotransmisor que el parasimpático utiliza. Entonces, retrocediendo otra vez, a nivel de la terminal nerviosa, este es un botón sináptico, al final de la terminal nerviosa, hay un conglomerado de vesículas de almacenamiento que tienen neurotransmisores, están almacenados, son vesículas que dentro tienen neurotransmisores. ¿Y cómo es que se da habitualmente la señalización? Lo vimos, quién sabe, yo debí arrancar con esto, pero ustedes lo saben por fisiología, ¿no? En algún momento, la neurona especializada, si es adrenérgica, catecolaminérgica, serotoninérgica, GABAérgica, etcétera, etcétera, produce un neurotransmisor y lo almacena. Eso ya lo sabemos. En el momento, esta neurona se ha especializado en almacenar un neurotransmisor. Muy bien, lo almacena. Lo tiene guardado hasta que de repente, a nivel de la membrana de esta terminal nerviosa, se genera un potencial de acción. Se despolariza la membrana. Y la despolarización en algún momento abarca a toda la membrana y encuentra una proteína canal sensible al cambio de voltaje, que en este caso es una proteína canal para el calcio, que promueve que este ion ingrese a la célula. Y cuando ingresa, este promueve que el calcio favorezca la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática que haga que el neurotransmisor se libere al espacio sináptico. Muy bien, ese era el objetivo, potencialización, favoreció una serie de cambios, modificaciones en la concentración del calcio a nivel intracelular y el calcio favoreció que la vesícula que tenía almacenado un neurotransmisor se fusione a la membrana. Se libera el neurotransmisor y a nivel postsináptico, aquí, va a buscar a sus receptores, diferentes receptores con los cuales va a interactuar. Eternamente no, por un momento, porque van a haber algunos sistemas locales, enzimas, o proteínas de recaptación, o proteínas de degradación, que van a hacer que ese neurotransmisor disminuya su concentración, por tanto, deja de estimular. Pero en ese momento en el cual hubo la interacción, lógicamente, originó un cambio a nivel postsináptico. Rápidamente, saber que las vesículas tienen anclados diferentes proteínas asociadas a la membrana de la vesícula y otras proteínas asociadas al espacio a nivel de citoplasma que queda entre la vesícula y la membrana. Ayer les decía, es bien tedioso hablar de esto. ¿No? Miren, esta es la vesícula aquí, la membrana de la vesícula, aquí está la membrana plasmática, y queda entre las dos un sinnúmero de proteínas. Proteínas que van a permitir el anclaje, acercarlas, como que con un brazo agarro la membrana de la vesícula, aquí, y por otro lado me cojo de la membrana plasmática, para acercar ambas membranas, acerco las vesículas, y hago que esta unión permita ya abrir un poro que haga que el neurotransmisor, que no podía tener contacto con la membrana sináptica, ahora sí pueda pasar y llega al espacio sináptico. Pero hubo una interacción de varias proteínas. Imagínense, farmacológicamente hablando, que tuviera un producto que bloquee alguna de estas proteínas. Alguna de estas proteínas que no permitieran a su vez hacer que exista el acercamiento de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática. No había liberación del neurotransmisor. Por tanto, la célula diana, al no tener al neurotransmisor presente, no va a responder a él. Entonces, estoy apagando algún tipo de respuesta. Eso también lo tiene que tener en mente, porque muchas veces en farmacología usamos productos que emplean ese mecanismo, ¿no? Entonces, la vesícula almacena un neurotransmisor, está almacenado, se genera una señal de activación, se despolariza la membrana, ingresa calcio, calcio favorece el acercamiento de la membrana plasmática a la membrana vesícula, se libera el neurotransmisor, encuentra mi receptor, induzco un cambio celular y ese neurotransmisor es degradado o recapturado para terminar el proceso. Entonces, en términos más sencillos, para resumir, en todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, tenemos neuronas que concentran vesículas con un neurotransmisor. Este neurotransmisor inicia una vía de activación e inhibición a nivel celular. Saber que cuando se libera el neurotransmisor, va a tener que interactuar con diferentes receptores. Algunos, como este de aquí, acoplado a proteínas G, cuando está acoplado a proteínas G se llaman receptores metabotrópicos, y otro como este de aquí, que tiene la capacidad de ser una proteína canal, que cuando se une el neurotransmisor, abre el canal para que algún mineral, algún ion, pueda ingresar al interior de la célula. También saber que hay sistemas enzimáticos que van a disminuir la concentración del neurotransmisor, o alguna proteína en la membrana que favorezca, como esta de aquí, la recaptura de ese neurotransmisor. Ocurre con todos los neurotransmisores. Unos más, otros menos emplean estos mecanismos. Lo vimos también el día de ayer. Bien,
Entonces, ahora sí, adentramos a la vía colinérgica. Ahora estamos concentrados parasimpáticos. Ya no me hable de los otros neurotransmisores. Ya entendí que cada uno utiliza diferentes maneras de comunicación, pero los mecanismos para liberarlos son los mismos. Bien. Entonces, ¿qué sucede con la acetilcolina? El neurotransmisor que se utiliza a nivel periférico y también a nivel del sistema nervioso central. Bueno, la acetilcolina, primero que nada, se tiene que producir. Y para producirse, tiene que ingresar materia prima al interior de la neurona, que en este caso es la colina, a través de un transportador de colina, que es un transportador que también ingresa iones sodio. Cuando ingresa la colina, la mitocondria oferta acetilcoenzima A, y de la fusión de ambas gracias a esta enzima, acetilcoenzima transferasa, se forma la acetilcolina en el citoplasma. Ya se formó en el citoplasma. No es como la adrenérgica que se forma dopamina y dopamina ingresa a la vesícula y ahí recién se convierte en norepinefrina. No. Aquí la acetilcolina ya se formó en el citoplasma. Muy bien. Formada ella gracias a una proteína de transporte de la vesícula, ingresa la acetilcolina al interior y está ahí almacenada. ¿Esperando qué? Que se genere un potencial de acción, se abren los canales de calcio voltaje dependientes, voltajes sensibles, el calcio que ingresa favorece la unión de las membranas y libera la acetilcolina. Liberada la acetilcolina en el espacio sináptico, encuentra a nivel postsináptico en la membrana receptores para acetilcolina. ¿Eh? Receptores colinérgicos, porque responden a acetilcolina. Muy bien. Entonces, interactúa con ellos. Ahora, hay receptores y receptores. Para acetilcolina hay diferentes receptores. Igual que para las catecolaminas hay receptores alfa, receptores beta, para acetilcolina también hay receptores diferentes. Muy bien. Entonces, interactuando con ellos va a hacer que ocurra algún tipo de efecto celular. Hasta ahí entendido. Pero esta acetilcolina en la membrana postsináptica se va a enfrentar a una enzima que va a buscar destruirla, la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina. ¿Qué es lo que hace acetilcolinesterasa? Dice, ya acetilcolina, cumpliste tu tarea, chao. También la acetilcolina puede ser recapturada, recaptada. Existe una proteína, un autorreceptor, que puede favorecer su recaptación o inclusive responder a la acetilcolina. Igual como había un receptor alfa 2 presináptico para las catecolaminas, también aquí hay un receptor para acetilcolina. Muy bien, entonces así es como terminaría el efecto. Hace un instante les decía que el conocer cómo se da la liberación de un neurotransmisor, los actores que favorecen la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, en farmacología puede ser manipulado para apagar o atenuar o de repente intensificar mayor liberación de neurotransmisor. Entonces, aquí hay un ejemplo importante de algo que acá rato escuchamos no solamente en el ambiente médico, sino también en el ambiente social, ¿no? Hay personas, varones y mujeres, que utilizan Botox, ¿no? El Botox, toxina botulínica, ¿ya? Para atenuar las arrugas, hacer la piel más lisa, verme más joven, ¿no? El Botox, si lo han escuchado, dice Botox, toxina botulínica, ¿cómo actúa? Ingresa a la terminal nerviosa y bloquea a esas proteínas que anclaban la vesícula, la membrana vesicular, con la membrana plasmática. Al bloquearla, no hay fusión, no hay liberación de acetilcolina. Si no hay acetilcolina, no tengo cómo actuar con los receptores postsinápticos. ¿Y eso dónde se da? A nivel muscular. A nivel del músculo, disculpe que lo dibuje de azul, el músculo expresa receptores en su membrana. Supone que para el músculo se movilice, ¿Alguien tiene prendido su micro, por favor, apagarlo? Este es el receptor colinérgico en el músculo estriado. Entonces, la acetilcolina, al interactuar con su receptor, promueve la contracción. Muy bien, yo uso Botox, no hay acetilcolina. No hay acetilcolina, no estimulo, no contracción. Se relaja el músculo. Las arrugas se atenúan o desaparecen. Así es el mecanismo de acción, por ejemplo, de toxina botulínica. ¿Cómo trabajan? Justamente con las proteínas de anclaje que permiten el acercamiento de la membrana vesicular con la membrana plasmática. ¿Bien? En farmacología, entonces, conocer este proceso me ayuda a mí a manipular algún tipo de vía de señalización que tendría algún efecto celular. El paso limitante, entonces, para la síntesis de acetilcolina es, primero, tiene que ingresar materia prima. ¿Quién? La colina. Muy bien, entonces ya nos ha aclarado usted de que como cualquier neurotransmisor, materia prima se sintetiza, se almacena, se libera cuando el calcio ingresa por un potencial de acción, se libera el espacio sináptico, busca sus receptores, interactúa con ellos, produce un cambio celular, pero también localmente hay sistemas enzimáticos que degradan a la acetilcolina u otros en nivel presináptico que la vuelven a recapturar. Muy bien. Entonces aquí me dicen, la colina puede ingresar, pero yo digo, empleo una droga en mi colinio que bloquea el ingreso. No hay colina, no hay acetilcolina. Por tanto, atenúo la respuesta que esa vía neuronal está utilizando. Otra que dice, acetilcolina se formó en el citoplasma. Bueno, yo puedo bloquear a la proteína de transporte para que no permita que la acetilcolina ingrese a la vesícula. Por tanto, cuando haya potencial de acción, pues ingresa acerca de vesículas, pero esa vesícula tiene poquita acetilcolina. Atenúa el efecto. Otro lo vimos con la toxina botulínica, ya lo señalamos hace un instante, cómo bloquea la interacción membrana vesicular con membrana plasmática, trabajando con los SNAPs, lo demás. A nivel ya postsináptico, yo puedo decir, bueno, la acetilcolina está buscando su receptor. Puede ser acá un receptor, en este caso metabotrópico o ionotrópico, ¿no? Ionotrópico se permite que ingresen iones.
Metabotrópico si trabaja con proteínas G. ¿La acetilcolina trabaja eternamente? No, hay una enzima de degradación que es la acetilcolinesterasa. ¿Qué está haciendo acá el médico? Usa un inhibidor de acetilcolinesterasa. Si inhibo acetilcolinesterasa, ¿qué tengo? Más acetilcolina. Si tengo más acetilcolina, más estimulación a nivel posináptico. Entonces, cada fase que vemos en lo que concierne a la transmisión de célula a célula puede ser manipulada por nosotros desde el punto de vista farmacológico. Dependerá del escenario y dependerá del tipo de tejido sobre el cual yo quiero trabajar. Votos, yo les decía, para músculo estriado. Puedo también en algún momento hacer algún otro tipo de bloqueo buscando que se atenúe o se exacerbe de repente alguna otra vía de señalización. Muy bien, entonces esto ya espero que esté entendido en relación a los neurotransmisores. Entonces, un neurotransmisor a nivel postsináptico, ya trabajando con su célula diana, puede unirse a una proteína de membrana que se interacciona con la acetilcolina, pero tener una capacidad, esta proteína receptora, de ser una proteína canal. Entonces, si une la acetilcolina a esa proteína canal que estaba cerrada, como vemos aquí, y la unión de la acetilcolina promueve la apertura, para que un mineral ingrese y cause algún cambio en la actividad celular. Por ejemplo, en el músculo esquelético, es el sodio. El sodio ingresa, despolariza la membrana, y a la membrana de esa misma célula del músculo esquelético hay una proteína canal para calcio. Se despolarizó la membrana, el calcio se activa, la proteína canal, perdón, ingresa calcio, y cuando ingresa calcio, si es músculo esquelético, interacción actina-miosina, contracción. Así trabaja a nivel del músculo esquelético, a nivel de la placa mioneural. Entonces, el receptor que está a nivel del músculo esquelético es un receptor ionotrópico, que responde a acetilcolina. Ahora, para que responda a acetilcolina, tienen que haber dos moléculas de acetilcolina que se unan al receptor. No me sirve cuando solo una se ha unido, tienen que ser dos. Cuando dos moléculas de acetilcolina se unen al receptor ionotrópico, este receptor se apertura para que el sodio, en este caso, pueda ingresar. Y el otro receptor con el cual interactúa la acetilcolina es un receptor metabotrópico. ¿Por qué le llama así? Porque los metabotrópicos trabajan con proteínas G. Y proteínas G hay varias. Hay G estimuladoras, G inhibitoras. Dentro de las estimuladoras hay una subunidad que son las proteínas GQ, que promueven la generación de segundos mensajeros. Entonces, generalmente las proteínas G aceleran procesos a nivel del citoplasma, pero algunas proteínas G, la unidad alfa ya activa, puede también a nivel de la membrana aperturar proteínas canal, para que un mineral, un ion que está acumulado en el extracelular ingrese. También pueden hacer eso las proteínas G. Pero la unión del neurotransmisor a su receptor correspondiente no hizo eso directamente, lo hace trabajando con proteínas G. ¿Ok? Entonces, acetilcolina tiene dos formas de interactuar con la célula a través de sus receptores. Por un lado, receptores que permitan flujo de iones. Por otro lado, receptores que trabajen con proteínas G. Al final de cuentas, la señalización se amplifica, amplía la señal, la célula se va activando más y más y más para inducir algún tipo de cambio en la respuesta celular. Muy bien, entonces ya más sencillo, en algún momento acetilcolina se libera, y cuando se libera la acetilcolina a nivel postsináptico, aquí va a buscar a sus receptores. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de receptores con los cuales acetilcolina interactúa? Hace un instante les dije, cuando permite que el receptor aperture un canal para que fluyan los iones, ese receptor se llama receptor ionotrópico. Muy bien. Ese receptor ionotrópico con el cual la acetilcolina actúa se conoce como receptor nicotínico. Quiere decir entonces que los receptores nicotínicos son proteínas canal, receptores que abren canales para que un ion fluya de uno a otro lado de la membrana. Entonces, el nicotínico es una proteína canal. Y el otro receptor con el cual actúa la acetilcolina son los receptores metabotrópicos. Ah, usted me dijo metabotrópico es proteína G. Sí, señor, son proteínas G. 7 dominios transmembrana. ¿Ya? Ahí se une la acetilcolina, pero recuerden que tiene que haber una unión para que la proteína G acoplada también se pueda activar. En proteínas G les dije, en proteínas G, para resumir otra vez, tenemos GS, GI, GQ y el 2/17. 2/13, perdón. Son 4. Lo más importante son las 3 primeras. Estimuladora, inhibitoria y GQ. Muy bien. Estos receptores que tienen acoplados proteínas G para responder a la acetilcolina se conocen como receptores muscarínicos. Entonces, la acetilcolina actúa con dos tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos abren canales para que fluyan los iones. Los muscarínicos trabajan con proteínas G. Pero recuerden, hay diferentes proteínas G. ¿Cuántos tipos de receptores nicotínicos tenemos? Dos. Uno en el ganglio, otro a nivel muscular. Uno en el ganglio, otro a nivel de muscular, músculo esquelético. Entonces, los nicotínicos, receptores nicotínicos, son de dos tipos. Uno que está a nivel ganglionar, se conoce como NN, y otros que están en el músculo esquelético, se conocen como NM. Nicotínicos son dos subtipos. Este nivel ganglionar, que responde a acetilcolina, también está presente a nivel de la médula adrenal, por si acaso, no lo olviden. Muy bien, los nicotínicos son dos subtipos, NN, ganglio, médula, y NM, músculo esquelético. Abren iones, despolarizan membranas. Bien. Y los muscarínicos son de 5 tipos, 5 variedades.
Se enumeran, ¿no? M1 a M5. ¿Tienen diferentes respuestas? Sí, grábelas, por favor, grábelas. Los impares, M1, M3 y M5, los impares trabajan con proteínas GQ. Ah, ayer dijimos que las GQ promueven dos segundos mensajeros, diacilglicerol e inositol trifosfato. Diacilglicerol trabaja en la membrana, aumenta ácido araquidónico, activa proteína quinasas. Inositol trifosfato, ¿con quién trabaja? Con calcio, no se olvide, calcio. Y si hay calcio, se estimula la célula. Bien, M1, M3, M5 trabajan con proteínas GQ. Por eso acá dice, aumento fosfolipasa C, excitan, activan a la célula. Y los pares de los muscarínicos, M2, M4, ¿con quién trabajan? GI. Por tanto, si es GI, es inhibidor. ¿Qué hacen? Bloquean a la proteína que sintetiza o promueve, fabrica o produce AMP cíclico, un segundo mensajero, que es la adenilato ciclasa. La bloquea. Por tanto, tiene un rol más inhibidor. Así. Los receptores colinérgicos son dos: nicotínico, muscolínico. Nicotínico, proteína canal. ¿Dónde están? En el ganglio médula. Y también a nivel de la placa mioneural, músculo esquelético. Los muscarínicos son 5. Son receptores acoplados a proteínas G. Los impares, M1, M3, M5, GQ. Los pares, M2, M4, GI. ¿Ok? Memorizado, grabado en sus ojos, entonces, mis queridos amigos. Entonces, las vías de comunicación, regresando a la vía colinérgica, lo utilizan a nivel gangliar todos: simpático, parasimpático y también la vía motora, usa acetilcolina. Muy bien. A nivel ganglionar, entonces, todos los receptores para acetilcolina ganglio, todos son nicotínicos, todos son nicotínicos. ¿Y dónde más tenemos nicotínicos? A nivel de músculo esquelético, también nicotínico. ¿Qué hace el nicotínico? Abre un canal. ¿Para qué? Para que un ion ingrese. ¿Para qué? Para que despolarice membrana. ¿Para qué? Para que active la célula. Si es músculo esquelético, despolariza entre calcio y contracción, por ejemplo. Muy bien. Y a nivel postganglionar, muy bien. El simpático hace lo suyo, ya. Olvidémonos del simpático. El parasimpático siempre es fiel a la acetilcolina. Sigue liberando acetilcolina a nivel de la célula diana. Pero los receptores periféricos del parasimpático, periféricos, son muscarínicos. Todos los demás receptores que no sean ganglio, que no sean músculo esquelético, son muscarínicos. ¿Ok? Nicotínico solo en el ganglio, médula y placa mioneural. Todo lo demás son muscarínicos. Ahora depende si es M1, M2, M3, M4, M5, para que usted diga cuál va a ser la respuesta. Ya lo dijimos, los impares GQ, los pares GI. Este es un receptor, proteína canal. Ah, si me dice proteína canal y es para acetilcolina, ¿cómo se llama? Receptor nicotínico. Y acá vemos dos sitios de unión, dos sitios de unión. En las unidades alfa son 2 alfa. ¿Para quién? Para la acetilcolina. Cuando se une la acetilcolina a estos sitios de unión, dos moléculas de acetilcolina, hemos dicho, tienen que ser dos, no una. Si una está unida, sigue cerrado el canal. Cuando se une la segunda, las dos se han unido, recién se apertura el canal para que fluya algún ion. Esto ocurre a nivel de la placa mioneural. Mire, esta es una terminal nerviosa. Rama de una motoneurona a nivel de la médula espinal. Llega al músculo esquelético, acá están las vesículas con acetilcolina, la liberan a nivel postsináptico, encuentra el receptor. ¿Qué receptor músculo esquelético? Nicotínico, usted me ha dicho, nicotínico, NM. El receptor músculo esquelético es nicotínico. Abre canal, entra el sodio, despolariza la membrana del músculo esquelético. Y las proteínas de calcio que están ahí inactivas, como se ha despolarizado, se abren y el calcio ingresa. ¿Ok? Acá está. Libera esta acetilcolina, este es músculo esquelético, vía somática. Se libera acetilcolina, encuentra su receptor, abre el canal, ingresa el sodio. Ingresa sodio, despolariza esa membrana. La proteína de calcio que está cerrada, como más despolarizado, permite ahora que el calcio ingrese. Ingresa calcio, contracción. Eso ocurre entonces en esta vía colinéfica, músculo esquelético, actividad voluntaria. Imagínate que nosotros pudiéramos, bueno, ¿qué pasa si yo evito que haya acetilcolina libre acá? Si no hay acetilcolina, no ingresa sodio. Si no ingresa sodio, no ingresa calcio. Si no ingresa calcio, no hay contracción. El paciente no se mueve, se paraliza. Hay enfermedades en donde esto sucede. Por alguna razón, no hay interacción del neurotransmisor con su receptor. Entonces el músculo que no responde se paraliza. Imagínate que se paralice el diafragma, músculo respiratorio. Tu paciente va a ser parado respiratorio. Y si no respira, no ventila, se muere. Imagínate que quiero intubar a un paciente y uso una droga para paralizar el músculo. Y no lo puedo intubar. No veo las cuerdas vocales. Meto el tubo y me voy esófago, me desespero. Estrés. Ya pasó un minuto, 2 minutos, 3 minutos, el paciente está en paro. Está taquicardio, está bradicardio y está en paro. Por haber usado una droga que me ha paralizado al paciente. Hay drogas que no se recuperan pues en segundos, se recuperan en media hora, 1 hora, en media hora el paciente está muerto. Entonces, cuando yo manipulo esto, tengo que saber cómo actúa esa droga para saber a qué medidas alternativas voy a acudir en caso, por algún motivo, no pensé, no razoné, se me pasó la dosis y lo demás, paralicé al paciente. O no valoré que era una vía aérea difícil. Ya sabía que era
un término coloquial, tranca intubar al paciente. Y eso nos pasa a veces en emergencia, en sala de operaciones, en UCI o en hospitalización. No lo puedo intubar. Y se me murió el paciente. Entonces, aquí conocer este aspecto que pareciera sencillo a nivel fisiológico, pero que la farmacología también utiliza, porque el cirujano dice, oye, el paciente se está moviendo, quiero hacer un corte en el abdomen, una laparotomía para sacar la vesícula, por ejemplo, se mueve mucho. El anestesiólogo, me está molestando, le va a dar un bloqueante neuromuscular. Bloqueante neuromuscular, vas a paralizar el músculo. Ya no se mueve el paciente, está planchado, pero bloqueas todo. No solamente bloqueas a los músculos de la pared abdominal, bloqueas a todo lo que sea músculo estriado. Y tanto esté intubado con todo ventilador, bien, pero después de que termine la operación, el paciente se tiene que recuperar. Eso es en un escenario de corta duración, ¿no? Una operación demora 1, 2, 3 horas, ¿no? Y sale el paciente. Nosotros, cuando tenemos pacientes en los picos COVID, hemos tenido pacientes intubados con bloqueantes neuromusculares días, 3 días, 5 días, 7 días, 14 días. Y cuando sacamos las drogas, el paciente súper debilitado, despierto, pero no podía él solito iniciar ciclos ventilatorios, ni siquiera podía movilizarse. Porque el uso de estas drogas por tiempo prolongado debilita al paciente. Y ya nos enfrentamos a otro escenario, la polineuropatía asociada al internamiento en unidades críticas, en donde el paciente lamentablemente tiene que ser ahora soportado por fisioterapia, pero en tiempo prolongado. Salen muy debilitados, es lo que nos pasó, ¿no? En los picos de pandemia COVID. Solo por citar un ejemplo, retomemos todavía. Entonces, para resumir, los efectos de acetilcolina en la unión neuroefectora, ganglionar, a nivel periférico, vísceras, es siempre por receptor muscarínico. Y a nivel, ya divorciamos esto, y a nivel del ganglio, y a nivel de la placa mioneural, ganglio y placa mioneural, es nicotínico. Nicotínico abre poros, abre canales, flujo de iones. El muscarínico no, el trabajo con proteínas G. Siempre son proteínas G para los muscarínicos. Esto de dividirlo entre receptores muscarínicos y nicotínicos se vio cuando algunos individuos se exponían a venenos de hongos que tenían como principio base a la muscarina, ¿no? Porque el paciente reaccionaba más como que estuviera solo estimulado por acetilcolina. Se vio en el tiempo que era justamente porque había el individuo que se había expuesto a estos venenos de hongos, había activado a estos receptores únicamente, ¿no? Entonces, cuando había un dominio de respuesta a esos receptores, se exacerbaban algunas respuestas, sobre todo a nivel visceral. Entonces, tenemos que saber qué le hace el parasimpático a las vísceras. Sí, tenemos que saberlo para entender por qué la estimulación con drogas que son agonistas, que hacen lo mismo que la acetilcolina, inducirían en los pacientes cuando reciban mayor cantidad de estimulación colinérgica. Y también se vio, por otro lado, que había otro grupo de individuos que respondían más a nivel ganglionar o a nivel de la placa mioneural, remediando la exposición a la nicotina. Entonces, esa mayor respuesta a esa estimulación con nicotina llevó a que ese grupo de receptores que respondían a él se conocieran, o hoy en día se establece que son receptores nicotínicos. Se ve aquí que aún siendo receptor muscarínico, podría, quién sabe, buscar ser estimulado por la nicotina. Sí, podría, pero muy débilmente. Igual un nicotínico, no es exclusivo nicotina, podría también la estimulación muscarínica llevar algún tipo de respuesta, pero bastante débil. Salvo que haya alta cantidad, más allá de lo que convencionalmente uno utilizaría. Entonces no es al 100%. Bien, ya para cerrar esto, entonces este receptor colinérgico que estoy viendo que está permitiendo que un mineral que no podía pasar antes, ahora sí lo puede hacer, yo digo, bueno, si ahora permite flujo de iones, este es un receptor nicotínico. Está en la placa mioneural, lo sabemos. Ya sabemos también que a nivel de la membrana posináptica existe una enzima muy importante que es la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa está en la membrana posináptica, aquí está, esperando coger a la acetilcolina que está presente aquí y va a hacer que parte de ella se quede con la enzima y se libera la colina. Y recuerda que la colina es materia prima que tiene que ser recapturada para poder sintetizar acetilcolina. Pero ¿cuál es el efecto de la acetilcolinesterasa aquí? Que atenúa, ya no más acetilcolina estimulando a una célula diana. Muy bien. Entonces ya hemos, creo, entendido lo que concierne a los receptores colinérgicos. Receptores colinérgicos que para nosotros van a establecer algún tipo de respuesta para poder llevar a una interacción que lleve a que la célula modifique su accionar. Aquí vamos entonces a hablar de lo que son estos receptores y en dónde están posicionados para recordarlo siempre. Empecemos primero con los receptores nicotínicos. Creo que ya le hemos dicho harto, nicotínicos, ionotrópicos por excelencia, flujo de iones, lo tenemos a nivel ganglionar y a nivel de médula renal. Recuerden que la médula renal tiene un comportamiento similar a un ganglio, ¿ya? Ganglio autónomo. Muy bien, estos son los receptores nicotínicos NN. Y a nivel de la placa mioneural también tenemos receptor nicotínico, pero son los NM, suficiente, ya está grabado. Receptor nicotínico y ionotrópico, flujo de iones, ganglio médula y a nivel periférico, músculo esquelético, placa mioneural. Y los muscarínicos, ya hemos dicho que son 5 tipos. Nótense que hay un grupo que se concentra en aquellas vísceras que hemos visto también en el simpático.
los M3. Los M3. Ellos se concentran mucho a nivel de ojo, tracto gastrointestinal, vejiga, bronquio, glándulas. Los M2, corazón. Aquellos que también la rama simpática tenía influencia de acción. En cambio, vean que el M1, el M4, el M5 más están a nivel del sistema nervioso central. Es decir, hay vías neuronales que utilizan acetilcolina como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Y también trabajan con receptores muscarínicos. ¿Ok? Entonces, los M2, los M3 para nosotros serían algo más determinantes en lo que son las estructuras viscerales con las cuales también el simpático trabajaba. Entonces, arriba, divorcio otra vez, proteína, canal, ionotrópico, nicotínico. Abajo, a 7 dominios transmembrana, proteína G. Si es acetilcolina, yo sé que este es un receptor metabotrópico, es decir, un muscarínico. ¿Ok? Ya está salvado esto. Acciones muscarínicas del parasimpático, ¿me interesan? Sí, sí me interesa. Ya sé que a nivel nicotínico es comunicación ganglionar, médula adrenal y también placa neuronal. ¿Qué hay de los muscarínicos? ¿Cómo es que los muscarínicos trabajan para nosotros, para lo que es el sistema parasimpático? Miren que son las mismas venas que ayer hablábamos con la vía simpática. A nivel de músculo liso bronquial, también hay receptores, M3. Los M3 trabajan aquí. Si el simpático permitía que se relaje el músculo liso, ¿qué hará el M3? Promueve la contracción, la broncoconstricción, mayor secreción de moco, es lo que hacen los M3. Los M2, a nivel de corazón, trabajan también con el sistema eléctrico, con el miocardiocito. Hacen todo lo contrario. Bajan la frecuencia de descarga del nodo sinusal, por tanto inducen bradicardia. Disminuyen la fuerza contráctil del corazón. Si disminuyen contractilidad, bajan gasto cardíaco. A nivel de músculo liso vascular, hay receptores M3 que relajan el músculo liso. Los M3, a nivel del músculo constrictor de la pupila, favorecen la contracción, por tanto la pupila disminuye su tamaño, miosis. A nivel de las glándulas salivales, los M3 promueven mayor secreción, la salivación. Acuérdate que el parasimpático, a nuestro ancestro común, cuando salía a cazar y estaba lejos, ya habiendo cazado su presa, lejos de la zona de peligro, se aprestaba para comer. Y para comer tiene que activar al tubo digestivo. Tiene que activar el tubo digestivo. Entonces la salivación es parte de él. Los M3 también pueden influir a nivel genitourinario, ¿no? A nivel vesical, sobre todo para favorecer que se relaje el esfínter vesical para que el individuo pueda misionar, porque ya está fuera de peligro, no tengo ninguna limitación para hacer aquellas necesidades que la muerte debería emplear, ¿no? También a nivel rectal favorece lo mismo, ¿no? Un perictatismo que se incrementa, se relajan los esfínteres y lo demás. A nivel del tubo digestivo estimula todo lo que son secreciones perictatismo. Todo eso lo hacen los receptores muscarínicos. Entonces, son varias dianas, las mismas que el simpático también tiene influencia, pero aquí, lógicamente, estamos hablando de aquel escenario donde acetilcolina dominaría todo el proceso. Igual, nacen diferentes señales desde el componente medular, llegan al órgano diana y le indican lo que tiene que hacer. ¿No? Ganglio a través de los receptores nicotínicos y los muscarínicos ya a nivel periférico. Entendido esto, entonces, cuando uno habla de farmacología parasimpática, dirá que evidentemente a nivel de cambio no me interesaría mucho, a nivel músculo esquelético en algunas situaciones podría emplear. Más, quién sabe, voy a emplear fármacos que traten de afectar la actividad muscarínica. Entonces, cuando yo quiero manipular la actividad muscarínica, diré que quiero estimularla, es decir, comportarme como un fármaco colinésico, igual que la acetilcolina, es decir, quiero mimetizar lo que ya hemos relatado, o quizás quiero bloquear la actividad colinésica. Quiero evitar que la vía parasimpática domine el escenario. Muy bien, si es colinérgica, entonces serán drogas conocidas como drogas colinérgicas o parasimpático-miméticas. Si al contrario son anticolinérgicas, pueden ser que sean antagonistas selectivos para la acetilcolina, como también pueden ser antagonistas no selectivos. ¿Interesa igual que parasimpático? Sí. Recuerde y note de que varias células de diferentes órganos tienen receptores para acetilcolina. Cuando yo doy una droga que busque bloquear la vía colinérgica, es decir, es un antagonista y es no selectivo, va a afectar a todas. Por tanto, el individuo puede presentar manifestaciones que yo no quería, pero como he escogido una droga no selectiva, las voy a observar en el paciente. El ejemplo más representativo es la atropina. Ustedes tienen un caso clínico, por ejemplo, que se me ha hecho en la práctica, que hablaba de la omatropina, la atropina, ¿no? Que va a actuar en todas las células que expresan receptores colinérgicos. Y el otro es la iosina. La iosina es un fármaco que todavía utilizamos cuando el paciente viene con un cuadro doloroso, por cólico intestinal, ¿no? Cólico menstrual, por ejemplo. Víscera hueca, una víscera hueca que está contraída, crea un espasmo, duele mucho. La vía biliar, por ejemplo. El coleo cosea contraído porque no puede expulsar un cálculo que está obstruido en su interior. O la vesícula que trata de expulsar los cálculos
Es músculo liso también, se busca contraer y no puede porque el cálculo justo está en el bacinete. Justo en la entrada del conducto cístico, ahí está el cálculo. No permite la salida, es grande. La vesícula se sigue contrayendo, da dolor. El paciente viene con dolor en el mitocondrio derecho, cólico vesicular. Utilizamos a veces sí. Lo alivia sí, pero el paciente después comienza a presentar otras manifestaciones. ¿Qué tengo? Nos dice. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque solamente saber que esos son antagonistas no selectivos. Por eso es que en farmacología uno dice, bueno, si yo no quiero esos efectos colaterales, mejor voy a bloquear aquel receptor que sé que me está produciendo un daño en el paciente. Entonces hablamos de antagonistas selectivos para receptores M1, M2, M3. Recuerden que estos están más presentes a nivel de las vísceras, a nivel de tórax y abdomen. Hay otros fármacos, en cambio, que no actúan así directamente yendo a actuar con el receptor para antagonizar la respuesta colinérgica, sino actúan por otros mecanismos diferentes, a otro nivel. Algunos, por ejemplo, dicen, yo voy a hacer que no ingrese la colina a la terminal nerviosa. Si no hay colina, no hay acetilcolina, lo sabemos. Este que va a bloquear el ingreso de la acetilcolina, por ejemplo, al interior de la vesícula. O este que va a disminuir la liberación de acetilcolina desde la vesícula. No hay fusión de membrana a membrana, no hay liberación de acetilcolina. ¿Quién vimos eso un rato? El Botox, ¿no? Toxina botulínica. Entonces, ya concentrados ahora sí, las drogas colinérgicas entonces pueden actuar de forma colinérgica, estamos hablando, estas de acá, las colinérgicas, estas de acá. Pueden actuar en forma directa o en forma indirecta. Las que actúan en forma directa dicen, busco los receptores, pues usted me ha dicho que soy una droga colinérgica, busco mis receptores muscarínicos o mis receptores nicotínicos. Acá estamos tratando de emular al parasimpático. Muy bien, muscarínico son los aminos de los ésteres de colina, que pueden ser alcaloides o derivados sintéticos, van a tratar de remediar la acetilcolina, buscando actuar con receptores muscarínicos. Y los otros que solamente van a buscar actuar con receptores nicotínicos, que somos pocos, casi prácticamente no los usamos con frecuencia. Vamos a ver que acá, en la farmacología del parasimpático, tenemos menor cantidad de drogas de uso, porque más son los efectos colaterales no beneficiosos que los beneficiosos. A diferencia de la farmacología del simpático, en donde, sabiendo que el simpático es nuestro primer defensor, nuestro primer vengador, lo necesitamos, a veces tenemos que emular o promover, hacer lo mismo que hacía el simpático. Y en otras veces está en demasía, alguna ruta anormal ha activado una patología, buscamos bloquear. Sí, trabajamos mucho más con simpático que con parasimpático. Aún así, es importante saber que hay fármacos que los vamos a utilizar en relación a tratar de hacer lo mismo que la vía colinérgica ejecutar. Esta es forma directa, muscarínico, nicotínico. Y de forma indirecta, bueno, indirectamente yo quiero que haya más acetilcolina, por tanto, actúo sobre la acetilcolinesterasa. Bloqueo la acetilcolinesterasa. Ahora, el bloqueo, recuerden que cuando una droga ingresa, se une a un producto cualquiera a través de enlaces. Los enlaces pueden ser débiles, debiluchos, ¿ya? En fuerzas electrostáticas nada más, o las de Van der Waals, por ejemplo, o fuerzas de enlace sencillo, que me dicen que la unión no va a ser fuerte, va a ser temporal, por algunos segundos o algunos minutos. Versus este de acá, este de aquí, que es el órgano fosforado, un grupo especial, no de medicamentos, pero sí de productos que en la agroindustria se utilizan mucho, son los insecticidas. En casa tenemos algunos insecticidas, sí, que a veces utilizamos, ¿no? Son a base de carbamatos, no tanto de órgano fosforado, porque el órgano fosforado para uso domiciliario está limitado o prohibido idealmente porque es muy tóxico, puede causar lesiones a nosotros. Por eso es que en la agroindustria, los trabajadores de campo salen con trajes especiales, idealmente siempre debe ser así, para evitar de que el insecticida tenga contacto con la piel, porque se absorbe por la piel, se absorbe por las mucosas, y en gran medida es fácilmente absorbible. Entonces, ya sabemos que esas personas que trabajan en campo, que tienen que fumigar grandes áreas, tienen que utilizar un traje especial. Si no lo utilizan, se están exponiendo. Y esos son los que recibimos luego en los escenarios de emergencia. ¿Por qué habla del hormona fosforado? Porque el enlace es covalente. Y de momento que digo enlace covalente, es un enlace fuerte. No se va a romper fácilmente. El efecto puede durar horas a días. Entonces, esto de acá, en farmacología, es lo de, vamos a ver, de acción corta, lo que utilizamos más. Carbamatos, ¿en dónde los encontramos? Los raticidas, por ejemplo. A veces tenemos roedores en casa y queremos darle un veneno para matar a estos roedores, utilizamos carbamatos. ¿Ya? Carbamatos. Más que el carbamato más actúa por otras rutas, también se parece levemente a los organofosforados, pero también va a inducir una intoxicación, una parálisis en los roedores, ¿no? Busca ese objetivo. Bien, dicho esto, entonces, la farmacología del parasimpático pareciera algo más limitada. Entendemos de que hay varias células que utilizan receptores que van a responder a la acetilcolina como tal, y según dónde se debe dispersar el receptor, vamos a encontrar algún tipo de respuesta. No. Aquí, por ejemplo, encontramos a nivel de músculo esquelético, si me habla usted de músculo esquelético, ya sé que el receptor es receptor nicotínico. Trabaja en la placa mioneural,
excita, despolariza. Las drogas que van a buscar tener esta acción, evidentemente, a nivel fisiológico, es acetilcolina. Y en farmacología, nicotina no utilizamos, pero sí utilizamos esta de acá, succinilcolina. La succinilcolina es un agonista, mimetiza a la acetilcolina. Quiere decir que cuando usted introduce este medicamento al paciente, a nivel, porque trabaja con este receptor, si yo le digo en el examen, sabiéndose que tengo un paciente que quiero paralizar a nivel de músculo esquelético y se le aplica succinilcolina, este trabajará a nivel postsináptico con M1, M2, M5, NN, NM. Usted me dirá, succinilcolina trabaja músculo esquelético, si es músculo esquelético, busca su receptor nicotínico, NM. Bueno, como este es exclusivo de ese receptor y yo sé que el NM está en músculo esquelético, ¿qué va a pasar? Todos aquellos músculos voluntarios que expresan receptores NM van a interactuar con succinilcolina. ¿Qué es la succinilcolina? Se une al receptor. ¿Y qué hace? Despolariza, porque abre canales de sodio. Oye, eso está bien, pero entonces el paciente se va a mover. Sí, lo despolariza, pero se queda ahí. No hay algo al lado, como la acetilcolinesterasa, que lo vaya a destruir, se queda ahí. Entonces, al inicio despolariza, el paciente se mueve y de repente ya se paralizó. Y digo, ¿por qué se paralizó? Porque la succinilcolina, unida a su receptor, ya no deja que la acetilcolina pueda unirse a él. Está bloqueando el receptor. Entonces se llama este un bloqueante neuromuscular despolarizante. ¿Por qué le dice usted despolarizante? Porque cuando se unió al inicio permitió que el sodio ingrese, despolarizó la membrana. Pero ahí la dejó despolarizada. Y el paciente está paralizado. Felizmente con su succinilcolina es por algunos minutos, 5 o 10 minutos, el paciente ya va recuperando. Tengo un poquito de tiempo, ya bueno, se me pasó la mano, no he podido intubarlo, estoy empleando otros mecanismos para darle ventilación artificial al paciente. Desesperado, pero ya, menos mal que usted es succinilcolina, digo en mi cabeza, menos mal que usted este bloqueante neuromuscular. Hay otros que trabajan también con este receptor, que tienen otro comportamiento, están separados aquí. Becurona, atacurio, pancurona, usan mucho los anestesiólogos, yo también lo he utilizado, ¿sí? Que también usan a ese mismo receptor nicotínico del músculo esquelético, lo buscan, interactúan con él, pero no lo despolarizan, solo se unen a él, fuertemente, se unen, no lo despolarizan. Entonces son antagonistas. Aquella droga que es un receptor y no le hace nada, es indiferente, es un antagonista. Entonces actúa con el mismo receptor que el otro, pero no lo despolariza. Entonces, ¿cómo le llamo a este bloqueante neuromuscular? Bloqueante neuromuscular no despolarizante. ¿Cuál es el despolarizante? La succinilcolina. ¿De dónde vino esto de los fármacos que podían actuar con los receptores del músculo esquelético nicotínicos? Hay tribus en la selva peruana, en la selva brasileña, que utilizando algunos dardos, han visto en las películas de repente un tubo y mandan un dardo a los animales, usan la tubocuradina, que es similar a estas drogas que he señalado acá, que cuando ingresa rápidamente se absorbe, interactúa a nivel del músculo esquelético de esos animales, los jabalíes, por ejemplo, y han visto que lo clavaron y el animal se paralizó, se quedó tirado en el suelo. Lo han paralizado. El animal ya no se puede mover, porque el movimiento es voluntario, ya no puede huir. Y ahí lo matan. Pero es una muerte triste. ¿Saben por qué? Porque cuando uno paraliza a un individuo, a un ser vivo, cualquiera, incluyéndonos nosotros, el paciente está despierto. El paciente se da cuenta. Imagínense ustedes que le hemos introducido alguna de estas drogas y están paralizados, pero se dan cuenta de todo. Y usted quiere respirar y no puede porque está paralizado. Y le entra la desesperación porque a nivel del sistema nervioso central ya se captó la señal de que hay hipoxemia. Y usted intenta respirar, ventilar, ingresar volumen y no puede. Estrés, sudoración, el pulso sube, la presión sube, yo me doy cuenta de eso en el monitor. Y que digo, pucha, me olvidé. Olvidé darle otra droga para dormir al paciente para que no recuerde este evento catastrófico. Sí, a veces ha ocurrido, ¿no? Yo he visto que algunos usan de frente el bloqueante neuromuscular, oye, pero tienes que dormir al paciente, porque si no lo duermes, lo estresas. Imagínate tú recordar ese evento, me pasaron una droga y de verdad, tú estás desesperado porque no puedes moverte, no puedes respirar y te vas a morir. Cuando uno intuba a un paciente usa varias drogas para que la intubación sea sencilla para mí, pero también cómoda para el paciente. No solamente es usar un bloqueante neuromuscular, tengo que usar un sedante, preanestésicos, tranquilizarlo, se apaga, se duerme, respirar, uso el bloqueante muchas veces para que me ayude. Y un analgésico, porque meter un tubo por la garganta, atravesar la tráquea, duele. Tengo que hacer todo eso por el paciente. Entonces es muy importante cuando uno se mete ese escenario, ¿no? Saber qué drogas voy a utilizar. Bueno, estas duran algo más de tiempo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Oye, si das esas drogas, cuidado, porque a diferencia de succinilcolina, que dura menos tiempo, la otra dura más. Succinilcolina despolariza membrana, las otras no despolariza membrana. En general se conocen como bloqueantes neuromusculares. ¿Ok? Muy bien. Estos NN, usted me ha dicho que es ganglio. Sí, son ganglios. Y también están en la médula adrenal. Sí, podríamos, algún caso, ¿no? Algunas drogas para hacer que a nivel medular, si son agonistas, se estimulen. Pero ¿quién va a estimular que haya más catecolamina? Estás loco, más catecolamina. Cuando una persona no lo necesita. O sea, cuidado, meterte con el simpático tratando de emular a nivel sistémico toda la respuesta peligroso.
Pero si el paciente a nivel de la médula tiene una fábrica de catecolaminas en exceso, ayer hablamos feocromocitoma, mucha catecolamina, puede usar trimetafán, mecamilamina, que son antagonistas, bloquean el receptor nicotínico NN, que yo sé que está en ganglio y también está en médula, entonces menos catecolaminas y libera la economía. Alivia algo las manifestaciones clínicas de feocromocitoma. En lo que se decide la cirugía, sí, en feocromocitoma tienes que sacar a la glándula adrenal, pero la sacas con corteza y todo. Entonces ese paciente a quien sacas toda la glándula adrenal, corteza y médula, por sacar la médula, sacaste la corteza, lo estás dejando sin cortisol, lo estás dejando sin aldosterona. Caramba, ¿y ahora cómo hago? Dale una droga con poder glucocorticoide y mineralocorticoide. Sí hay drogas en farmacología que remedian a la corteza adrenal, los productos. ¿De hormonas sexuales? No, pues tú sabes que este individuo tiene a nivel de las gónadas la capacidad todavía de producir hormonas sexuales. Es poquito lo que produce en la corteza. Más te vas a concentrar en mineralocorticoide y glucocorticoide. Y mira, y a nivel del sistema nervioso central, bueno, hay receptores, sí, usted me ha dicho que hay receptores, sí, pues hay varios, ¿no? Pocas veces en realidad las utilizamos ahí porque interferimos con circuitos neuronales. Y los muscarínicos, sí, con esto sí te metes más. Los M2, acá están los M2, esto sí, los M3, eso sí, a cada rato, ¿no? Porque tenemos que, hay receptores en corazón, nodo sinusal, nodo AB, aurícula, ventrículo, músculo liso, nervio periférico, etcétera, etcétera. Se usan con frecuencia, sí, algunas veces, algunas drogas, son pocas en realidad, que buscan actuar con ellas, intentando potenciar el accionar de estas drogas, ¿no? Para poder ayudar en algo a los pacientes. Los M3, bueno, sí, para trabajar con la vejiga, trabajar con las glándulas salivales, a nivel de la mucosa gástrica, por ejemplo, sí, podemos trabajar con ellas. Más a nivel del sistema nervioso central, donde ha potenciado mucho el trabajo de la farmacología colinérgica, enfermedad de Alzheimer. Sí, hay algunas drogas que en Alzheimer me son algo útiles, porque Alzheimer no tiene cura, es una enfermedad degenerativa, ¿ya? Donde hay disfunción cognitiva, a veces dolor intratable, podemos usar estas drogas. Los M3 sí, algo más y avanzado en farmacología. Cuando hablemos de farmacología respiratoria, vamos a ver que hay enfermedades donde el bronquio tiene una tendencia a cerrarse. Los M3 cierran el bronquio y aparte inducen mayor producción de moco. En la bronquitis crónica, por ejemplo, usamos mucho de los antagonistas de los M3. En incontinencia urinaria también, en intestino irritable. Hay pacientes en donde se estimula un peristaltismo importante por un proceso inflamatorio de los intestinos. Acá rato hace diarrea, diarrea, diarrea. El paciente pues está harto de estar con ese cuadro que lo limita en su actividad diaria. Si se identifica que es un intestino irritable, lógicamente podemos dar alguna de estas drogas que antagonicen a los M3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las clases de agentes farmacológicos que habitualmente utilizamos aquí, lógicamente pueden ser manipulables para nosotros. Entonces, arrancamos esto ya, la revisión de la farmacología, diciendo que la manipulación farmacológica del parasimpático a nivel de estructuras viscerales tiene un éxito limitado. A diferencia del simpático, donde hay más. En simpáticos hay bastante. Agonistas y antagonistas. Acá no, más limitado. Y peor, muy difícil que consigamos selectividad. Pocas veces. Cuando damos un medicamento vamos a encontrarnos con que el paciente va a tener algunas otras respuestas en otras células diana, con las cuales también va a responder y lógicamente puede llevar a la aparición de efectos indeseables. ¿Dónde habitualmente usamos estos fármacos? Para modular la motilidad gastrointestinal, la sequedad a nivel de la córnea, serostomía, en la presencia de glaucoma, mareo o antieméticos, sí utilizamos. Miastenia gravis, este trastorno bastante importante. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. El cuerpo produce anticuerpos. Ustedes saben que los anticuerpos normalmente se diseñan para poder reconocer algún componente anormal que ingresó a la economía habitualmente y que facilite luego que a través de la fracción FC una célula inflamatoria reconozca a algún agente extraño, interactúe con él, lo destruya o lo expulse, ¿no? Eso es lo que hace habitualmente. Pero en este caso se producen anticuerpos que reconocen a nuestras propias células. Y saben, estos anticuerpos de miastenia gravis que son de la familia IgG, ¿a quiénes reconocen? A receptores colinérgicos, los NM. ¿Dónde están los NM? Ya se los dije. Placa mioneural, músculo esquelético. Entonces, cuando esta inmunoglobulina interactúa con el receptor, es como un antagonista, lo bloquea. Y si lo bloquea, no permite que el neurotransmisor base, ¿cuál? Acetilcolina, se pueda unir, porque la IgG está unida al receptor. Entonces, el paciente, ¿qué hace? Está debilitado. No puede caminar, no puede deambular, no puede abrir los párpados, y en el peor escenario ya no puede ventilar, no respira, hace paro respiratorio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, un conocimiento farmacológico. Si tienes un receptor que está, un receptor que tiene un ligando, que en este caso es la IgG, unida al receptor, y la acetilcolina, tal, y encuentra ella que está ocupando, ¿qué hace? Yo digo, oh, generaría antagonismo competitivo, aumento la acetilcolina. Aumento acetilcolina. Más acetilcolina desplaza el IgG,
La acetilcolina ocupa su unión con el receptor, felizmente no es una unión covalente, y nuevamente el paciente recupera movimiento. ¿Y cómo puedo yo aumentar la cantidad de acetilcolina? Fácil, trabaja con aquella enzima que destruye acetilcolina. ¿Cuál? Acetilcolina esterasa. ¿Ok? Ese conocimiento es muy importante, ¿no? Miastenia gravis. Y Lamberiton, ¿saben qué hacen el Lamberiton? Bloquea a la proteína que favorece el ingreso de calcio, que a su vez hace que la membrana de la vesícula se una a la membrana plasmática. Eso ocurre en Lamberiton. Afecta a las proteínas canal de calcio. ¿Se imaginan nacer con este efecto? ¿Cuán limitados estaríamos? Sí, hay personas que tienen este síndrome de Lambert-Eaton. Bueno, otros bloqueos, hidroversión neuromuscular, bloqueo neuronal, para revertir bradicardia. A veces recibimos un paciente cuya frecuencia cardíaca está en 40 por minuto. 40 por minuto es poco, el paciente está hipoperfundiendo, el cerebro está medio confuso, desorientado, mareado, no puede deambular. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, digo, me interesa que el simpático domine el escenario, pero no le voy a dar una droga simpática. Mejor, ¿qué hago? Apago al parasimpático. Si usted apaga al parasimpático, ¿quién domina el escenario? El simpático. Entonces, el simpático comienza a estimular más a no sinusal y la frecuencia cardíaca se eleva. En algunas situaciones, no en todas. Para manipular el diámetro de la pupila, generar miriasis, para broncodilatar, sí, pues si bloqueo si usted me está diciendo que los M3 cierran los bronquios y tengo un paciente con bronquitis crónica o asma bronquial, no me conviene tener bronquio cerrado y debo tener el bronquio abierto, puedo bloquear a los M3. Para controlar los efectos de la vejiga, ya en la vía cosmética, el botox ya lo hemos hablado, y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, algo más limitado está la farmacología parasimpática. Son pocos, pocos lo que vamos a utilizar. Aquí, inhibidores de la síntesis, almacenamiento y liberación de acetilcolina. El hemicolinio, ya sabemos que este trabaja a nivel de la terminal nerviosa. ¿Qué es lo que hace? Vamos a cambiar el color. Bloquea el ingreso de colina. No hay colina, no hay acetilcolina. Ya, perfecto. Besamicol, recuerda que la acetilcolina tiene que ingresar a la vesícula y lo hace a través de un intercambio con iones hidrogeniones. La proteína de transporte que hace que en la vesícula, no es célula, la acetilcolina ingrese, lo hace sacando hidrogeniones. Tiene que sacar hidrogeniones. Entonces, esta droga bloquea a la proteína. No ingresa, se queda afuera. La toxina botulínica trabaja con los SNAP25. Esta es una de las tantas que vimos en una diapo que permite acercar la membrana de la vesícula con la membrana plasmática. Eso a nivel del músculo esquelético. Los inhibidores de acetilcolinesterasa que hablamos hace un ratito, ¿qué efecto tienen? Aumenta la cantidad de acetilcolina en el espacio sináptico. O sea, es un accionar indirecto. Ella no actúa con el receptor. Indirectamente hace que haya más neurotransmisor. Todas actúan de forma indirecta. Menos la neostigmina. Aquellos que usted dijo hace un ratito que se unían por corto tiempo. Sí, ¿se acuerdan que hablamos del hidrofonio? Piridostigmina, neostigmina son de ese grupo, que inhiben acetilcolinesterasa, pero por corto tiempo. ¿Cuál es el más peligroso? Acuérdate, el órgano fosforado. Había un grupito que inhibían acetilcolinesterasa. Unos de acción corta, limitada, y otros de acción prolongada. Los de acción corta son estos de acá, que sí utilizamos en medicina. 3 clases de sustancias químicas: alcoholes simples, este es de ácido carrámico, y estos peligrosos, derivados orgánicos de ácido fosfórico. De los que usamos en medicina, el hidrofonio. Cuando yo tengo que enfrentar a un paciente cuya historia es que gradualmente se ha... Antes hacía sus cosas bien, fuerte, joven, y ahora está algo más debilitado, le cuesta iniciar el movimiento, le digo que se levante, le cuesta levantarse del asiento, los párpados apenas se pueden, los párpados superiores apenas se elevan, pero es simétrico, todo. Le digo, hay sospecha de miastenia gravis, parece una miastenia gravis. Hacemos prueba terapéutica, le damos hidrofonio. El hidrofonio actúa por corto tiempo. Mira, porque si le doy algo que actúe más tiempo y no tiene esta enfermedad, voy a saturarlo de acetilcolina y puedo generar un efecto tóxico. Por eso que damos una droga que actúe por poquito tiempo. Entonces le damos un bolito de hidrofonio. Y el paciente, bloqueando la acetilcolinesterasa, tiene más acetilcolina, desplaza la IgG y el paciente por unos momentos, por algunos minutos, recupera la fuerza, eleva los párpados, se siente fuerte. Ya está, pues, hecho el diagnóstico, miastenia gravis. Y recuerda que si me equivoqué, no es, el paciente no recupera nada. Recuerda, eso va a pasar porque la unión es reversible, porque el enlace es no covalente. En cambio, estos de acá, neostigmina y fisostigmina, también bloquean acetilcolinesterasa, también los usamos en medicina, pero tienen un vínculo covalente, es decir, más fuerte. Por tanto, duran más. ¿Eso en cuándo lo usamos? Cuando ya es miastenia gravis, no le voy a dar pues el hidrofonio a un paciente con miastenia gravis porque dura poco tiempo. Cada 10 minutos tendría que estar tomando su pastilla. No, si ya tengo diagnóstico, escojo darle neostigmina o fisostigmina. ¿Por qué? Porque me dura más tiempo. El señor va a tomar esta tableta cada 6 horas, cada 8 horas. Y el paciente se siente bien. Para eso me sirve. Este de acá, de los que hablamos de los organofosforados, los peligrosos, los insecticidas, ¿no? Miren que se une la acetilcolinesterasa y no se despega de ella. Está firmemente unido a ella. Por eso es que su vida media es de cientos de horas. El paciente va a estar tiempo ahí pegado a nivel periférico del
del fármaco, no fármaco, es un producto químico en realidad que se usa en la agroindustria, repito, y que lamentablemente algunas personas que no usan traje de protección se exponen a él. Eso lo vi más en el MISA, yo hice mucho tiempo de labor en el MISA, incluso siendo externo también, ingresaba bastante paciente con intoxicación por organofosforados. En el salud donde laboro a las 500 al año, pues vendrá uno y esto, siendo tenistas. En cambio, en el lunar a cada rato ingresan pacientes con intoxicación por organofosforados. ¿Ya? Entonces, saber que la unión es firme, dura bastante tiempo, la inhibición pues es irreversible. El paciente está prácticamente ahí esperando los efectos hasta que optemos para dar algún tratamiento que trate de buscar un equilibrio, haciendo que la acetilcolina vuelva a recuperar su efecto, porque este trabaja con aceticolinsterasa, ¿no? La acetilcolina está suelta en campo, alta concentración, porque la enzima que la destruye ha sido bloqueada, pero la acetilcolina comienza a estimular a todas las células que expresan receptores a ella, colinérgicos, muscarínicos sobre todo. Pero como hay tanta, podría también tener respuesta nicotínica. ¿Y dónde la va a ver? Vas a notar que los músculos hacen mioclonías. ¿Qué son mioclonías? Son como contracciones débiles que ocurren en la pared torácica, en la pared abdominal, a nivel de los músculos de los brazos, de las piernas, de los muslos. Vas a ver como que se va moviendo, como que hubiera serpientes ahí abajo. Esas son mioclonías. Normalmente eso debería ocurrir con muscarínico, pero hay tanta acetilcolina que ahora me meto con los receptores nicotínicos. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos una flecha que decía, los nicotínicos predominantemente tienen alta afinidad para la nicotina, y los muscarínicos para la muscarina? Sí, pero si hay alta cantidad, podría interactuar también con ambos. Así ocurre, por ejemplo, en esta intoxicación por organofosforados. Bueno, ¿dónde los usamos? ¿Los usamos? Sí, cuando tenemos enfermedades donde la transmisión a nivel de la placa mioneural está afectada. Ya vimos el ejemplo más representativo, miastenia gravis. ¿Dónde más? Cuando quiero aumentar el tono parasimpático. Quiero que el parasimpático domine el escenario, que haya acetilcolina dominando todo. Algunas pocas veces vamos a buscar eso. O busco intensificar la actividad colinérgica en el sistema nervioso central, donde sé que hay circuitos neuronales que usan acetilcolina como neurotransmisor. Aquí, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? ¿Dónde más se usa? Galantamina, por ejemplo, ¿no? Para la demencia, donde se pide ribastigmina. Son las que han intentado, tienen un poquito de éxito. No, no son las dos, sino a cada rato todo el mundo estaría tomando estos fármacos. No, no es así. Han conseguido aliviar algo a estos pacientes con deterioro cognitivo, pero no es un éxito rotundo. Aquí están los inhibidores de acetilcolinesterasa, hidrofonio, nefstigmina, isoflavono, fisostigmina, por citar algunos ejemplos, ¿no? Acá está trabajando con acetilcolinesterasa, una inhibición reversible, felizmente reversible en relación covalente, y aquella que es irreversible, unión más fuerte, más firme. Puede haber acumulación de la sustancia química y hay que tener cuidado con ellas. Entonces, todos estos fármacos que trabajan con acetilcolinesterasa tratan de remediar la respuesta parasimpática, pero ellos mismos no actúan con el receptor, por eso se conocen como agonistas colinérgicos indirectos. Trabajan con acetilcolinesterasa, la bloquean, por tanto hay más acetilcolina en el espacio sináptico para que actúe con el receptor e incremente la respuesta celular si es que eso es lo que yo estoy buscando. Pero como hay receptores en toda la economía, no solamente va a trabajar con ellos, pueden aparecer algunos efectos indeseables. Recuerda que el parasimpático estimula el peristatismo. ¿Qué ocurre con la persona? Viene con dolor abdominal, cólico intestinal. Acá rato se tuercen las vísceras, un dolor que inicia, se exacerba y luego cae. Pasa un tiempito, otra vez inicia, se exacerba y cae. Como hay mucha acetilcolina, el paciente tiene, no puedo ver bien. La visión está borrosa porque afecta también al músculo que acomoda el cristalino. Para la visión cercana y lejana, ve borroso el paciente. Como afecta el hecho vascular, acuérdate, hay mucha acetilcolina, relaja el músculo liso, baja resistencia vascular periférica y potencia arterial. Y como potencias al parasimpático que atenúa la frecuencia de descarga del nodo sinusal, tu paciente hace bradicardia. Efectos colaterales. Eso va a pasar con el paciente. Entonces, cuando hay mucha acetilcolina, vamos a encontrar más de estos efectos. Por ejemplo, ese paciente que vino intoxicado con un órgano fosforado, viene con todo esto. Recuerda que la acetilcolina promueve la salivación, ¿no? Saliva, se alorrea, hacen diarrea, o sea, por el peristatismo incrementado, diarrea. ¿Cómo te das cuenta que es una intoxicación? Todo el camino, desde que ingresó a la puerta de emergencia, todo el camino manchado de heces. Hasta que llega a la cama hecho un trauma donde lo recibimos. Le sacamos toda la ropa, lo bañamos. ¿Por qué lo baña? Porque es un insecticida que se absorbe por la piel. Tienes que sacarle todo lo que tenga en la piel. En el caso de eso, no estamos hablando de estos que bloquean la acetilcolinesterasa por una ruta más sencilla. Agonistas receptores colinérgicos usamos, sí, muscarínicos, sobre todo en el diagnóstico de asma bronquial. En el asma bronquial tengo un bronquio que tiene músculo liso, en donde sé que en el asma este músculo tiene tendencia a contraerse. Y si se contrae, ¿cuál es la respuesta en el asma? Que la luz del bronquio disminuye, menos luz. Aquí el aire entraba con facilidad, acá el aire entra con dificultad. Entonces yo digo, ¿será asma lo que tiene este paciente o no? Muy bien, hagamos una pruebita. Démosle un agonista M3 colinérgico. Recuerda que el M3 contrae el bronquio. Entonces, si yo le doy el fármaco y el paciente que estaba tranquilo hace lo mismo que en el asma, no puedo respirar, escucho silbido de pecho,
¿no? Los volúmenes de aire que maneja han disminuido, le hago una espirometría en ese momento, este paciente es hiperrespondedor. El cuadro que tiene ante la prueba diagnóstica que hemos hecho, no terapéutica, perdón, es que sí tiene un asma bronquial. O sea, trato de hacer lo mismo que ocurre en el asma. Si veo que aparecen los síntomas, digo, es asma bronquial. Los agonistas nicotínicos lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son? Los bloqueantes neuromusculares, usted me dijo hace un rato. Tenemos aquellos que despolarizan la membrana, ¿cuál era? Succinilcolina, y aquellos que no despolarizan la membrana, ¿cuáles eran? Bepuronio, ropuronio, pancuronio, citratecurio, todos ellos son no despolarizantes. Parece un poquito. De la familia de los agonistas, esos que usamos para el diagnóstico de asma, metacolina sobre todo es la que más utilizamos, carbacol, metanacol no tanto. Tenemos pilocarpina más para inducir miosis a nivel de las pupilas. Cibemelina para lo que es el manejo de la serostomía, ¿no? Favorecer en algo la mayor secreción que ocurre a nivel del globo ocular. Poca secreción de las lágrimas, poca producción de lágrimas, humedece menos la córnea y la seca. Y si se seca, se ulcera. Entonces hay que tratar de estimular que haya mayor secreción. No solamente para ver la estructura química de los ésteres de colina. Esta es la acetilcolina. Entonces las drogas que se parecen comparten en algo la estructura química, ¿no? Comparten. ¿Cómo se parecen? Cuando yo introduzco la droga al paciente voy a encontrar parte de la respuesta que la acetilcolina normalmente tendría. Cuando doy mucho agonista, repito, aumento la frecuencia de defecar, puede haber acúfenos, miosis intensa, el deseo emisional, recuerda que relaja la energía, pues, quiere el paciente orinar a cada rato, las náuseas y los vómitos que habitualmente también pueden estar presentes aquí. Muy bien, entonces la farmacología es interesante porque empleando una droga que agonice o antagonice, puedo yo promover que haya algún tipo de cambio en algún lugar de la economía del paciente que me diga que ha habido una exposición a alguna droga. Por ejemplo, un paciente que usa pilocarpina. Yo sé que la pilocarpina se comporta como un agonista, ¿no? Promueve la contracción del constrictor de la pupila. Entonces, ¿qué va a pasar? La pupila reduce su diámetro. Aquí, por ejemplo, estoy usando una droga que bloquea el receptor de la acetilcolina. La acetilcolina no puede contraer la pupila. Si no la puedo contraer, ¿cómo está la pupila? Dilatada. Se dilata. La miastenia gravis, ya lo vimos, la acetilcolina encuentra normalmente a nivel de la membrana del músculo esquelético sus receptores, pero cuando los receptores ahora están ocupados por IgG, no puede actuar. ¿Qué hacemos? Le damos drogas que bloqueen la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina actuando con sus receptores. Esto ya lo hablamos, la succinilcolina también es un agonista que actúa con receptor nicotínico. ¿Dónde? Músculo esquelético. Cuando lo utilizo, bloquea o paraliza el músculo, pero despolarizando la membrana. Efecto breve, parálisis flácida. La nicotina se utiliza como medicamento, no. La nicotina, si bien es cierto, hay receptores para la nicotina, o sea, buscando remedarlo para efecto benéfico, no. Porque a nivel central y a nivel periférico tiene más efectos colaterales. Paciente irritable, impaciente, dificultad para concentrarse, no, todo lo que yo quiero evitar ocurre en ese escenario. Entonces, dar nicotina a un paciente, lógicamente, más va a tener efectos colaterales que efectos benéficos. No lo damos. ¿Y drogas para bloquear o antagonizar la vía colinérgica? Sí, tenemos drogas idealmente selectivas contra receptores muscarínicos y otra contra receptores nicotínicos. Aquí, por ejemplo, están aquellos bloqueantes neuromusculares que sí despolarizan membranas, son antagonistas. Recuerda que la succinilcolina es agonista, estimula, pero no se despega. Y aquellos que se unen y no hacen nada y evitan que la acetilcolina actúe, esos son no despolarizantes, son antagonistas. ¿Ya? A eso nos referimos con lo que está referido acá, por si acaso. De los antimuscarínicos, bueno, tenemos los selectivos y los no selectivos. El no selectivo por excelencia es atropina, una droga harto conocida. Actúa en todo lugar. Por tanto, los efectos también van a ser sistémicos. Alguna vez se nos ha pasado la mano y decimos la acetilcolinesterasa está muy bloqueada. Ya está habiendo mucha acetilcolina. Necesito que regrese la acetilcolinesterasa. Hay un conjunto de drogas conocidas como óximas, la peroxima en la cabeza, que regeneran, restituyen el accionar de la acetilcolinesterasa. Por tanto, con eso bajo la cantidad de acetilcolina y atenúo los efectos por mucha acetilcolina en algún lugar de la economía. Entonces, en general, cuando yo remedio o bloqueo la vía colinérgica, voy a encontrar que muchos órganos van a responder. Cuando uso, por ejemplo, drogas que bloquean a los receptores muscarínicos, antimuscarínicos, voy a encontrar respuestas del sistema nervioso central, alteración en el comportamiento, en la actitud que la persona tiene, porque estoy bloqueando circuitos en donde se utilizaba acetilcolina. Bloqueo el aparato cardiovascular, sistema respiratorio, gastrointestinal, genitourinario y a nivel glandular. Todos esos van a responder cuando yo intento estimular o intento bloquear. Cuando uso generalmente los no selectivos. Entonces, ya para terminar, estoy terminando ya, por eso le hemos dado el break, tenemos que, a nivel ganglionar, pocas veces vamos a utilizar fármacos que remedien o estimulen. No, pocas veces. A nivel periférico, sí, sobre todo con los muscarínicos, sí vamos a usar un mayor número de drogas, sobre todo a nivel respiratorio, gastrointestinal. Lo vamos a ver cuando hagamos esa farmacología.
Y a nivel musculoesquelético, sí, sobre todo en el escenario de las intervenciones quirúrgicas, en el escenario de la intubación, áreas críticas, o en aquellos pacientes en donde necesitamos que haya más acetilcolina musculoesquelético por enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis. Ya hemos visto esto del antagonismo competitivo, ya hemos visto también en relación a los antagonistas de los receptores muscarínicos, no lo voy a repetir, solamente saber que cuando usamos estos fármacos, como son no selectivos, vamos a encontrar manifestaciones sistémicas, que se van a comportar como efectos indeseables. Por ejemplo, viene un paciente con cólico vesicular. Bueno, me han dicho que la escopolamina ayuda a controlar el dolor. Le doy escopolamina, el paciente dice, por fin me siento aliviado, menos dolor. ¿Ya? Porque usa un antagonista. Pero el paciente dice, doctor, se me está secando la boca. Tengo seca la boca. No puedo hablar bien. Recuerda, has bloqueado también a los muscarínicos que promueven secreción de saliva. Doctor, me siento ansioso, me siento intranquilo, no me siento bien. Se levantan, se mueven para acá, para allá, se tornan un poquito agresivos. Has alterado las vías que conectaron circuitos neuronales. Recuerda, hay varios neurotransmisores trabajando a la vez. El equilibrio de esa información trabajan con todas las neuronas. Cuando tú bloqueas uno, los otros predominan. Entonces, hay cambios en el comportamiento de la persona. Entonces, depende de la cantidad que hayas podido utilizar. En general, casi la mayoría de los efectos colaterales se van a concentrar en todo el aparato digestivo y también a nivel cardiovascular. Van a ser la mayoría. Por tanto, ciertamente, en algunos de ellos pueden ser la aparición de efectos tóxicos graves, sí. Y estos, sobre todo cuando había intoxicación por algunos productos que se usan como alimento o cosas venenosos, el individuo rápidamente va a presentar manifestaciones de toxicidad. Mucha estimulación colinérgica. ¿Cómo viene? Náusea, vómito, diarrea, sudoración, hipersalivación, enrojecimiento cutáneo, taquicardia, broncoconstricción. ¿No? Demasiado. Se intoxican y vienen los efectos tóxicos para nuestro paciente. ¿Y puede haber estimulación tóxica a nivel nicotínico? Sí. Recuerda que a nivel ganglionar se da origen a todos los circuitos que van a afectar el funcionamiento de todas las vísceras. También puede haber estimulación de la placa mioneural, estimulación del aparato cardiovascular. Y tanto que a nivel del sistema nervioso el paciente viene con convulsiones, coma y parada respiratoria. Y a nivel respiratorio, mucho bloqueo por despolarización musculoesquelético. Recuerda, estimulación nicotínica, se paraliza también, el paciente se para respiratorio. Arritmias, hipertensión arterial como manifestaciones frecuentes. De los antagonistas de los receptores nicotínicos, bueno, ya hemos visto, ¿no? Más usamos en medicina, bloqueo neuromuscular. Son los más importantes para nosotros. Si se nos pasó la mano, bueno, tendré que utilizar algún inhibidor de acetilcolinesterasa que me ayude a revertir el efecto. Digamos, bloquea al paciente, le di mucho bloqueante, no lo puedo intubar, quiero que despierte, estoy desesperado. Dale una droga que inhiba a la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina. Más acetilcolina que compita con el bloqueante que le has dado. Y con eso el paciente recupere movimiento y pueda respirar otra vez. Entonces, en todos ellos, solamente para el tiempo de acción, algunos cortos, otros prolongados. Cada bloqueante neuromuscular tiene diferentes fases de acción. La más segura para todos es succinilcolina, pero tiene efectos de cuidado que en la clase práctica se va a ver. Succinilcolina es muy utilizada, la mayoría utiliza succinilcolina, yo casi no lo uso, yo uso más algunos de los otros, luego lo diré por qué. Pero cuando usas eso, recuerda siempre, cualquier droga que usas para manipular el parasimpático, por un lado puedes sobreestimular, por otro lado puedes inhibir. Siempre está preparado para los efectos colaterales que vayan a suceder en algún momento. En algún momento. Esto solamente corresponde a efectos tóxicos que van a ocurrir, alteraciones en la visión, alteraciones en la micción, alteraciones a nivel cardiovascular, alteraciones a nivel digestivo. Lo he pasado rápido porque evidentemente es un poco más de conocimiento de la fisiología para entender la fisiopatología enfocado ya al uso de alguna droga en particular. Disculpen que me he extendido y no haya dado el break, hemos avanzado rápido, no sé si tienen alguna duda, pregunta